Pues buenos días, bienvenidos a Principia y darles las gracias a todos ustedes por participar, algunos una vez más, en este ciclo de conferencias que en principio vienen realizando hace ya varios años. El lema ya saben ustedes que es: los sábados en Principia disfruta con la ciencia. Y hoy esperamos también disfrutar con la charla y con el ponente de hoy, que es ni más ni menos que nuestro amigo Juan Antonio Valero, compañero de profesión, de carrera también. Somos biólogos y él además es un biólogo de los que puedo decir que todo el mundo conoce en Málaga, porque sus recorridos por la ciudad, por el campo, sus itinerarios, sus publicaciones, junto con algunos compañeros que también están aquí presentes, pues han recorrido parajes malagueños, parques malagueños, y tiene varias publicaciones dedicadas al mundo de la botánica, y de las que yo me siento orgulloso también, en el sentido de que las he leído y las he disfrutado, porque desde primeras visitas mías por los parques de Málaga ya utilizaba los libros en los que Valero y Arturo y Ernesto y demás participaban describiendo la belleza botánica de nuestra ciudad y de nuestros parajes. Así que es un gran botánico, un gran biólogo, y ha sido también director del Instituto de Rosaleda. En fin, fue el primer presidente de la asociación MECIT, ¿no? Sí. Efectivamente, cuando se creó el museo Principia, Valero participó en ese momento de inicio de este museo, así que también tenemos para él ese agradecimiento de que todo esto también es posible en parte gracias a su colaboración. Bueno. Así que lo tenemos de vecinos, por lo tanto para nosotros es un placer, es un honor tener a Valero, a Juan Antonio Valero Sánchez. No, porque yo quiero abundar en este aspecto. Que no me va a dar tiempo. Esa colaboración no solo es personal, sino que es extensiva también a los compañeros que también están aquí con nosotros y que tienen que ver con la madera, porque no saben si ustedes que aquí hay una pieza de madera realizada por las personas que están aquí del Departamento de Madera de la Rosaleda. Este es un rodillo antigravitatorio que ya gira en nuestro museo, y que gracias a esta madera, a esta calidad con la que trabajan ellos, pues hemos conseguido un rodillo de este porte, ¿no? Para nosotros lo tenemos como oro en paño porque es el más bonito que hemos tenido hasta ahora en el museo. Así que también aprovecho para agradecerle al departamento y a las personas que están aquí su colaboración y su contribución al Principia. Muchas gracias. Dejo ya a Juan Antonio que cuente cosas sobre tocar madera. Yo ya estoy tocando madera para que todo salga bien y para que disfrutemos con él en esta charla. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias a ti. Le tengo que cortar el rollo porque es que empieza a contar historias. Gracias, Sebastián, por la presentación. Casi siempre estas presentaciones, una buena parte de las presentaciones son exageradas, ¿eh? O sea que, bueno, se dice que sí, muchas gracias, pero en fin, no es para tanto. Bueno, vamos a hablar hoy de un material. La charla es un poquito extraña, no es una charla muy común, hablar de la madera, de tocar madera. Yo querría, bueno, iniciar, no sé si se ve bien, ¿apagamos alguna luz? Presentar la charla. ¿La idea cuál es? La idea es hacer una especie de glosa de alabanza de la madera. La madera tiene digamos, un prestigio como material noble, pero también tiene un desprestigio, y es que gracias al uso de la madera, más que por culpa del uso de la madera, pues deforestamos bosques. O sea que tenemos ahí dos vertientes que lo que yo pretendo en esa charla es, en buena parte, compatibilizar esas dos vertientes. Es decir, que podemos usar la madera y no tenemos por qué degradar bosques. Aparte voy a hablar un poquito, voy a intentar ser breve sobre la formación de la madera. ¿Cómo se hace la madera? Porque la madera es un material natural que, bueno, pues se fabrica, entre comillas, pues de manera espontánea también entre comillas, y tiene unas características muy especiales. Hablar un poquito de para qué usamos la madera y sobre todo hablar al final un poco del desarrollo sostenible, es decir, eso que nosotros queremos, o muchos de nosotros queremos que impregne todas las actividades humanas, nuestro desarrollo social, económico,
y cultural también, pues debería ser siempre compatible con el mantenimiento de los valores naturales. Eso es lo que podemos decir o llamar desarrollo sostenible. Por último, hablaré de lo que es una siloteca. Una siloteca que es algo así como una biblioteca de la madera. Pues bien, para empezar, ahora, explicaré por qué se habla tanto, una anécdota, de que tocar madera trae suerte. Todo el mundo conoce el dicho, tocar madera. Pues bien, hay varios argumentos para emplear este dicho. En principio, el roble, que es un árbol carismático de la cultura indoeuropea, o más bien de la cultura celta, el roble siempre se ha considerado como un árbol que atrae a los rayos. Por ese motivo, pues se pensó que, en la mitología, se pensó que había en ese árbol un poder que atraía al fuego, al rayo. Tendría que tener el dios del fuego o algo así. Por otra parte, en las vetas se explicaba que en las vetas de la madera, las vetas, esas rayitas que salen en el corte cuando se corta un tronco, pues ahí reside el poder del fuego. Y también incluso en la cultura ya cristiana, tocar la madera de la cruz, pues podía proteger de todos los males. De ahí, de alguna de esas historias, viene el dicho este de tocar madera. Pues bien, la madera es un material que hemos utilizado los seres humanos desde el comienzo de nuestra especie. Lo hemos usado, bueno, como herramienta, como utensilio. Un palito de madera en el suelo, no teníamos que ser... Es más, todavía hay primates que usan herramientas de madera, no elaboradas, pero sí las utilizan. Es decir, que la madera, probablemente, yo me atrevería a decir que se utilizó como herramienta antes que el sílex, que esas piedras que tallaban, antes que el hueso, porque la madera es más blanda y está más disponible. No es tan fácil encontrar un esqueleto de un animal, de un vertebrado, disperso en el campo, coger un fémur y utilizarlo como martillo. No es tan fácil que encontrar un tronco o una rama de un árbol. Es mucho más frecuente encontrar la rama del árbol. Por eso yo creo que siempre se habla de la cultura de la edad de piedra, pero hay quien habla incluso de la cultura de la madera. Algunas civilizaciones o comienzos de civilizaciones podrían llamarse cultura de la madera más que la cultura de la piedra. El paleolítico, probablemente, en vez de paleolítico, podría ser silolítico. ¿Por qué no es así? Pues por una sencilla razón. La madera es un material orgánico que se descompone. Es muy raro encontrar en un yacimiento restos de madera. Se encuentran, pero es mucho más infrecuente que encontrar restos de piedra o restos de algún material más consistente. El ajuar es todos los utensilios que se utilizan en la casa, bueno, pues se han encontrado más posteriores, en civilizaciones más recientes, se han encontrado herramientas, utensilios de todo tipo de madera. Las propias cabañas, los refugios, estaban hechos de madera. Balsas para navegar, pues se habla de que las tribus oceánicas de Asia colonizaron algunas islas de Oceanía, pues ¿cómo sería? No iban a ir nadando, pues irían en balsas. Los cercados. El cercado es una cosa que se utiliza desde tiempo inmemorial para proteger los cultivos o para guardar el ganado, ya en tiempos ya más posteriores, más neolíticos. Recipientes de madera eran muy comunes. Antes de la cerámica, los recipientes eran de madera, calentaban. Y alguno diría, ¿cómo calentaban el agua o cómo calentaban algún alimento en la madera? Pues muy sencillo, calentaban piedras y las echaban dentro del recipiente. Y así se calentaba. Luego la piedra la sacaban antes de comérselo, claro. Esa era la forma de calentar en un recipiente de madera. La rueda, ese gran invento, que ha llegado a que nos permite ir por los aeropuertos sin tener que cargar con las maletas, aunque algunos dicen que eso es una tontería. No, señalo. El combustible, claro, el combustible es el fuego, para la producción de fuego. Bueno, pues eso cambia el mundo. Las tallas, sí se han encontrado tallas de diosas, míticas, esculpidas en tronco en madera. Actualmente seguimos utilizando la madera. Fabricamos muebles, hacemos artesonados de techos, puertas, una industria de puertas ahora está un poco en declive, pero
pero ha sido importante, casas de madera. Nosotros estamos participando en hacer una. Las casas de madera en nuestra región no son muy frecuentes, pero si nos vamos a países donde el bosque es muy abundante, la construcción principal es de madera, porque hay mucha disponibilidad de ese material. Los aislamientos, la madera tiene esa propiedad de aislar del frío, es bastante aislante y sirve de aislamiento en las viviendas. Recubrimientos, incluso los recubrimientos de los suelos, el parquet, todo eso es madera. Herramientas y útiles de madera hay muchísimas. Podemos hablar de herramientas de carpintería o los propios lápices, que utilizamos, ya se utilizan menos, pero también. Los juguetes. La madera es un material que siempre se ha utilizado para los juguetes. Es mucho más amable, mucho más cálida un juguete de madera que un juguete de plástico. ¿Qué pasa? Que predomina más el otro, predomina el de plástico. Y ¿qué decir de los instrumentos musicales? La caoba es una madera que se ha utilizado mucho en la fabricación de instrumentos musicales. Ahora se ha sustituido por otros, pero hay una gran variedad de usos de la madera. La madera nos acompaña desde que nacemos. Las cunas son de madera. Puede haber cunas de plástico, pero mire usted, no es lo mismo. O una cuna de acero, de hierro, de tubo. No, esa es para el camping, ¿no? Las cunas son de madera. No solo desde la cuna, también utilizamos la madera al final, O sea que estaba claro, ¿no? He puesto una discreta para que no se vea muy... ¿Qué decir de esta herramienta? Esta herramienta es fundamental, la cuchara de madera. La tenía que haber puesto antes porque se dice cuando uno muere que entrega la cuchara, ¿no? O sea, hay un dicho que dice, bueno, la he puesto después. Bien, pero ahora, en la actualidad, tenemos muchos materiales que compiten con la madera. Ahí he puesto unos cuantos, los primeros que se me han ocurrido, hay más. Esto es para hacer un poco del guión. El sílex, que ya sabéis, es esa piedra que al cortarla se le quedan filos cortantes y puede utilizarse como cuchillo. La obsidiana tiene una propiedad muy parecida al sílex, que darle los filos cortantes cuando se rompe. Pero no obstante, el sílex y la obsidiana, nosotros nos los encontramos en los yacimientos como piedras, pero no los usaban así, los usaban con un mango de madera. Es decir, que la madera, aunque es un material que puede haber sido sustituido por otros, pero sigue teniendo una gran importancia, incluso cuando se usa otro. Los metales, bueno, el hierro, el cobre, etcétera. El hueso fue un material, marfil, el hueso propiamente dicho, material muy usado. La alfarería, cuando ya se puede cocer el barro, el vidrio, etcétera, etcétera. Actualmente, ¿cuáles son los materiales que compiten más con la madera? El acero, los plásticos, todas las resinas derivadas del petróleo y el hormigón para las construcciones. El hormigón es mucho más flexible, tiene más elasticidad que la madera y por eso se utiliza en construcción. La madera es un recurso universal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo utilizan en todos los países, no es cuestión... No solo han utilizado herramientas de madera los países que tenían bosques, lo han utilizado todos. La madera se manipula fácilmente, en comparación con otros materiales. Por lo tanto, eso es una ventaja. Otra ventaja es la abundancia, salvo en algunos climas desérticos. Todos los climas tienen árboles, hay árboles más o menos abundantes, pero hay. Es renovable, quiere decir que los árboles vuelven a crecer. Hay una gran variedad de maderas, con lo cual cada tipo de madera se puede adaptar a un uso distinto. O sea, no es lo mismo intentar construir una casa con madera, para la cual podemos utilizar pues un tipo de árbol que tenga una resistencia a la compresión. Hay árboles que son muy resistentes a la compresión y otros que son más resistentes a la flexión. Es decir, unos se emplean como postes y otros se emplean como vigas. Y otros resisten la humedad, se emplean para los palafitos, aquellas construcciones. Bueno, actualmente se siguen utilizando las maderas, según sus características, se utilizan con un uso distinto. El manejo del recurso se refiere a que es un recurso que el hombre puede manejar, puede plantear su explotación, puede plantar árboles, puede manejar el recurso. Una mina la tiene que buscar y una vez encontrada la agotan y ya no puede volver a sembrar una mina.
un árbol sí puede volver a sembrarse. Por lo tanto, es un recurso manejable. Esto sería, bueno, 2 o 3 fotos que he puesto ahí para ilustrar un poco esto que hemos dicho. Una balsa serían simplemente troncos amarrados y utilizados para navegar, principalmente por ríos, claro está. Un tronco vaciado, un tronco, eso es un dibujo, evidentemente, un tronco vaciado sirve de barca. Serían las primeras barcas, los troncos vaciados, simplemente vaciado el interior. Esto ya no es del Paleolítico, como podéis entender. Esto es una bicicleta actual, fabricada en madera. Es una preciosidad, desde mi punto de vista. Yo no sé si a vosotros os lo parece. La fabrican son unos fabricantes en Estados Unidos. No voy a dar el nombre porque ni me lo sé además. Pero fijaos que, exceptuando 3 o 4 elementos, todo el cuadro es de madera, incluso los guardabarros, fijaos, son de madera. Claro, han buscado maderas con una característica que permitan la flexión, el acabado. Fijaos qué bonito. Sé que hay, el otro día estuve hablando con Sebastián, hay también bicicletas de bambú. El bambú es un vegetal, pero no es madera. Por lo tanto, solamente, fijaos, la bicicleta de madera. Actualmente la madera se ha utilizado recientemente en muchas cosas. Fijaos este coche. Esto es un modelo de Hispano-Suiza, aquella marca que ya no existe, que se fabricó en los años 20, 1924, y este es el modelo, el Torpedo. Esto es un prototipo, evidentemente, pero está toda la carcasa, toda la carrocería del coche es madera. Fijaos qué preciosidad. Claro, sería más caro que, no sé, que hacerlo casi de diamantes. Esta es otra curiosidad. Esto es un avión que se utilizó mucho en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los ingleses fabricaban una empresa que se llamaba de Havilland, escrito, de Havilland, y este era un bombardero, un avión que era de ataque, no tenía armamento defensivo, le llamaban el Mosquito, de Havilland Mosquito. Le llamaban la maravilla de madera, porque todo el avión era de madera, exceptuando el motor, claro. O sea que fijaos que la madera es un material que da mucho juego, no solamente para fabricar muebles, da juego para muchísimas cosas. Bueno, pues vamos a ver qué es la madera, ese material que da tanto juego. Pues la madera es el resultado de la muerte de los tejidos, de todas las células de un árbol. La madera se forma por acumulación de células que van muriendo. Y lo que queda de esas células es lo que forma la madera. En los vegetales, no me voy a extender mucho, solamente una pequeña reseña. Hay varios tipos. Podemos distinguir 3 grandes grupos. Las gimnospermas, esto a algunos les sonará, pero no os asustéis, no voy a dar mucho, que son las coníferas, los pinos. Pinos, abetos, etc. Y las angiospermas, que son las plantas que tienen flores, que a su vez se dividen en 2 tipos, que son las dicotiledóneas y las monocotiledóneas. Pues bien, solamente de estas 2 últimas, las dicotiledóneas pueden formar madera. Es decir, que nos vamos a encontrar que hay 2 grupos de plantas que forman madera, que son las coníferas y las dicotiledóneas. Las demás plantas, como pueden ser el trigo, la palmera, porque si os fijáis bien, una palmera, si alguien ha visto un tronco de palmera cortado, realmente, aunque es sólido y resistente, no es madera. Es algo así como fibra apelmazada. Es un crecimiento distinto. Por lo tanto, solamente hay 2 tipos de madera, la madera de las coníferas y la madera de las dicotiledóneas, que en el argot, en el lenguaje maderero, se les llaman frondosas. De manera que hablaremos de coníferas y frondosas. ¿Qué vemos ahí en la figura? Fijaos que pone cilindro continuo de cambium. La palabra cilindro me imagino que la entiende todo el mundo. Continuo también. Tal vez lo que no entiendan mucho es cambium. ¿Qué es eso del cambium? Es una palabra latina que le da el nombre a un tipo de células, a un tejido celular, unas células que son células embrionarias. Es decir, son algo así como, vosotros todos habéis oído hablar de las células madre, ¿no? Pues algo así es el cambium en las plantas. Son células madre.
células embrionarias, que se van a multiplicar y van a diferenciarse, a especializarse en otros tipos de células, que son los que después van a formar la madera. Veis abajo que hay un dibujo, un esquema para explicar lo que tenemos a la derecha. Me han puesto aquí un puntero, pero yo casi con el dedo me manejo mejor. Eso, ¿sí? Es obligatorio, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que sería un corte microscópico de un tallo, de una planta, bueno, esta podría ser una frondosa, ¿eh? Pues, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí, a ver si doy con esto aquí, tenemos aquí un montón de células, ¿eh? Cada uno de esos puntitos que se ven así, esos son células. Pero tenemos aquí señalado dos cosas. Tenemos esta parte que vemos aquí, son células más antiguas. Diríamos el inicio del tallo, lo que ha dado lugar al crecimiento inicial del tallo. Y aquí tenemos otra franja muy bien diferenciada que se parece mucho a esta. Es que es igual, solo que esta es más reciente y esta es más antigua. Tanto esto como esto son silemas. Fijaos que aquí pone silema secundario, este sería el primario, ¿eh? Aquí tenemos, sin embargo, aquí tenemos una línea que es la que está marcada como cambium. Ese es el tejido embrionario del árbol, ¿eh? Y hacia afuera tenemos otra serie de células, otra serie de capas celulares, más o menos en bandas, ¿eh? Aquí hay distintas células, pero estas oscuras que vemos aquí son lo que llamamos el floema secundario. Bueno, floema y xilema son dos palabras que indican dos sistemas de conducción de la savia de la planta. El xilema es el que conduce la savia bruta. Un sistema quiere decir que es un conjunto de células especializadas en conducir, sirven para eso, para conducir, es el aparato conductor de la planta. Pero tienen dos aparatos conductores las plantas, el xilema, que es el que conduce la savia bruta, es decir, agua y alguna cosilla disuelta, y el floema, que es el que conduce la savia ya elaborada, la savia ya, digamos, con los nutrientes que necesitan todas las células, todos los componentes de esa planta. Pues bien, aquí tenemos una explicación de lo que estamos viendo aquí. Aquí tendríamos que el cambium, si cortamos un tronco, bueno, ahí tengo un tronco cortado, después lo utilizaremos para otra diapositiva, explicarlos mejor. Tenemos aquí el cambium, que es una línea. Teóricamente el cambium es una capa de células, es decir, es como una funda, un cilindro, pero que está dentro de una funda, formado por una célula, una capa de células. Esto es estrictamente lo que se llama cambium. Lo que pasa es que a partir de ese cambium se van formando, van apareciendo nuevas células, y entonces es muy difícil distinguir lo que es el cambium estrictamente dicho con las células derivadas de ese cambium. Pero siempre se representa como una línea. A partir de esa línea, las células van multiplicándose hacia afuera y hacia adentro, y también una al lado de la otra, ¿sí? Hay varios crecimientos. Al ir engrosando el tronco, el cambium tiene que ampliar la circunferencia, es decir, tienen que crecer células unas al lado de la otra. Es lo que se llama un crecimiento multiplicativo o un crecimiento aditivo en las células del cambium. Al final, ¿qué ocurre? Pues que las células que el cambium produce hacia adentro son células del xilema, del sistema llamado xilema. Se van especializando, se van diferenciando y son las que conducen la savia bruta, el agua y las sales. Y hacia afuera, pues dan el floema, que son las células que conducen la savia elaborada. Fijaos que entonces, en un tronco tendríamos hacia afuera conducción de savia elaborada, hacia adentro conducción de savia bruta. Y en el centro, algo que luego ya veremos que va a dejar de servir, que se va a inactivar. Vamos a pasar a otra para explicar un poquito mejor esto. Bueno, aquí lo veis muy claramente. Ahí se ve claro, ¿no? Si yo cojo un tronco, lo despiezo, tengo aquí el xilema antiguo, por eso pone en 2, lo califica como xilema, pero este sería el xilema antiguo y este es el xilema nuevo. Aquí tenemos esa capa, ese cilindro, formado por muy pocas células, o por una incluso, que es el cambium. Tenemos el cambium. Hacia afuera tenemos el floema, ¿eh? De manera que eso es lo que se va aquí, a partir de esta capa de células, que ya digo que va ensanchando por crecimiento
multiplicativo, va engrosando, ese cilindro va ensanchando, pero va formando células hacia adentro y células hacia afuera. Después que tenemos aquí, en la 4 es la peridermis. La peridermis es la corteza. La corteza se forma porque hay otro cilindro parecido al cambium, que está más hacia afuera, que se llama felógeno. Así la han puesto. Los botánicos utilizan unos nombres que a mí me ha calificado Sebastián de botánico, pero yo no soy botánico, yo me considero, no sé ni muy bien lo que me considero, pero biólogo, no botánico estrictamente. Pues bien, el felógeno es un cambium, es un meristemo, es decir, un tejido embrionario, pero que se encarga solamente de la corteza y produce hacia afuera suber. El suber es algo así como el corcho, que en algunas especies, fijaos el suber, el grosor que toma. Esto es una sección, ¿lo veis? Desde ahí el fondo. Esto sería lo que es el tallo, y hacia afuera todo esto es peridermis, es decir, el corcho. El felógeno hacia afuera produce corcho y hacia adentro produce otras células que se llaman felodermis, una especie de piel. El conjunto de la felodermis, el felógeno y el suber forman la peridermis, que es la corteza. La corteza se caracteriza porque tiene una sustancia que es la suberina, que le da esa característica, y ya es un material muerto, pero que le sirve de protección y de sustento o de sostén al árbol. Bien. Esto es una comparación de lo que hay dentro de mirándolo al microscopio. Esto es un dibujo, evidentemente, porque es que las fotos reales de microscopía son difíciles de interpretar. Esto es un dibujo que interpreta, y vemos que ahí hay un montón, fijaos que esto es el xilema, pero ahí hay un montón de células distintas. Podemos distinguir las traqueidas, traqueidas no están ahí, sí, están representadas, las traqueidas, que son estas células, las fibrotraqueidas, que son otras más estrechas y alargadas. Luego aquí tendríamos células parenquimáticas. Parenquimática, esa palabrota, significa célula de relleno. Es la masa básica de la planta, la célula parenquimática. Es como si dijéramos en los humanos el tejido conjuntivo o el adiposo, de relleno. Pero cumplen funciones de reserva, almacenan sustancias, es decir, que tienen sus funciones también. Pues bien, aquí veis distintos tipos de células. Esto sería células parenquimáticas axiales, es decir, que están colocadas en el mismo sentido de la alineación del tronco, y luego hay otras que están horizontales, le llaman sistema horizontal y sistema vertical, ¿no? Las horizontales forman lo que se ve en algunas cortes, luego lo veréis en algunas, una especie de radios, que son los radios medulares. Esos son los radios medulares, se ven perfectamente en un corte al microscopio, a la simple vista no, evidentemente. Bueno, esto sería el xilema de las coníferas. Fijaos que hay distintos tipos de células. Las células, las traqueidas y fibrotraqueidas son células muertas. Células que su función es transportar cosas. Se comunican unas con otras mediante conexiones de la pared celular, de la pared de las células, y se transportan los líquidos. La savia es el agua prácticamente lo que circula por ahí. En cambio, en las frondosas, es decir, en las dicotiledóneas que tienen crecimiento secundario, pues vemos que hay un poquito de más complejidad. Para empezar, hay una cosa que no hemos visto en las coníferas, es esto. Un tubo. Eso es lo que llamamos un vaso. En las coníferas no hay vasos. Hay traqueidas que conectan y circulan líquido, pero en la frondosa, aparte de esas traqueidas, fibrotraqueidas, etcétera, hay un sistema de vasos. Esta es la razón de que haya esos dos tipos de madera, la existencia de vasos. Los vasos están formados por células que están acopladas unas con otras y forman un tubo. A la madera de las coníferas se le llaman maderas blandas y a la madera de las frondosas se le llaman maderas duras. Pero esto no tiene nada que ver con la dureza, se le llaman así, porque hay maderas blandas más duras que algunas maderas duras. De manera que la diferencia está realmente en la existencia de vasos. El vaso, una vez muerto, pues le confiere una resistencia al todo el material, porque además se impregna de una sustancia que luego comentaré, que es la lignina, que es la que le da dureza al material, a la madera. Bueno, pues esto era simplemente para que veáis la complejidad celular que hay en un trocito de madera. ¿Qué pasa? Que la madera, cuando ya nosotros la tenemos, está muerta. Ya todas estas células
las células que son parenquimáticas, es decir, las que almacenan sustancias, se han desintegrado. El citoplasma de esa célula ya se ha desintegrado. Lo que quedan son las paredes celulares. Las paredes celulares, tanto en las coníferas como en las frondosas, están hechas de 2 o 3 sustancias que luego comentaremos. Esto sería, bueno, pues un esquema de explicación de cómo funciona el cambium, no el felógeno, que era el de la corteza. El cambium funciona, pues, fijaos que esto sería una representación esquemática de cómo quedaría un tallo de una planta después de crecer a lo largo, que es el otro crecimiento que tiene la planta, el crecimiento en longitud. Después de crecer a lo largo, quedaría aquí una zona medular, todo esto es parénquima, aquí quedaría la epidermis, pero quedarían una serie de estructuras, que veis ahí que parecen huevecitos, ¿no?, que serían los correspondientes al empaquetamiento de los vasos. Esto, claro, es una dicotiledónea, de los vasos. En medio de los vasos hay una línea negra que es unas células que llamamos procambium, que van a empezar a volver hacia atrás. A ver si me explico. A estos meristemos les llamamos meristemos secundarios. ¿Por qué? Porque es un tejido embrionario que se forma a partir de células que habían dejado de ser embrionarias. Es decir, que dan marcha atrás. El tejido embrionario, el meristemo primario, ese es embrionario siempre. Y cuando las células que van aprendiendo se desdiferencian, es decir, se especializan, ya quedan especializadas en lo que sea. Pero hay una zona, hay el procambium, que son células que ya no son embrionarias, pero hay un proceso de vuelta atrás y se vuelven a transformar en embrionarias. Entonces, ocurre que tanto en la línea esa negra como en el parénquima interfascicular, los nombres ya sé que asustan, el parénquima interfascicular quiere decir que está entre los fascículos de tubos, de vasos. Pues bien, ¿qué ocurre aquí? Que se desdiferencian, y forman otra vez tejido embrionario. Y una vez formado ese tejido embrionario, ya todo formado, todo el anillo, es decir, todo el cilindro, empiezan a fabricar floema hacia afuera y xilema hacia adentro. Con lo cual, pues, daría lugar a ese crecimiento que hemos visto en grosor y al mismo tiempo también un crecimiento multiplicativo ampliando el radio, ampliando el diámetro de ese cilindro. Bueno, supongo que más o menos habéis cogido la idea de cómo van creciendo. Bueno, esto es un dibujo donde se representa lo que queda después del crecimiento secundario. Este es un dibujo hecho sobre un roble. Bueno, aquí tendríamos lo que se llama el centro. Esto sería un corte parecido a alguno de los que tenemos aquí. Parecido a esto, ¿no? Lo veis aquí, ¿no? Ese corte se puede observar, la corteza, esa peridermis de la que hemos hablado antes, se puede observar esta zona más o menos clara, con una serie de anillos, ¿veis? Esos son, luego lo explicaré, los anillos de crecimiento. Y aquí dentro tenemos una zona más oscura. A la zona clara se le llama albura y a la zona oscura se le llama duramen. Bueno, hay otras denominaciones en el lenguaje de los carpinteros que hablan de la médula. La médula es la parte central del tronco, simplemente, no es una denominación botánica. Albura y duramen, sí. El duramen es la zona. Empieza el duramen siendo igual que la albura, de joven, pero posteriormente esas células van muriendo y van perdiendo su actividad. Es decir, que aquí dentro ya no queda actividad de conducción de líquidos. Ocurre que el duramen en muchos árboles, por ejemplo estos que tenemos aquí, el duramen no se diferencia mucho de la albura, pero hay otros que sí se diferencia mucho, como este otro que tenemos aquí. ¿Lo veis, no? ¿Veis ese? ¿Veis el duramen que se diferencia bastante bien? El duramen es materia muerta, es madera. En algunos árboles el duramen se impregna, se empapa de sustancias como pueden ser los taninos, muy hábil.
se impregna de sustancias que impiden el ataque de microorganismos. Pero hay árboles que no empapan, el duramen es impermeable a esas sustancias y no se impregna de taninos o fenoles, etcétera. Y entonces el duramen es atacado normalmente por hongos o por insectos. Y el árbol se queda hueco. Y entonces algunos piensan, ¿cómo es posible que esté vivo ese árbol si está hueco por dentro? Sin ir más lejos, un árbol que le pasa esto es el olivo, ¿eh? El olivo es muy frecuente que se ahueque. Sin embargo, el árbol sigue viviendo. ¿Por qué? Pues porque todo el sistema conductor está por la parte externa del árbol. Yo siempre pongo el ejemplo de que, digo, más daño le hace a un árbol atarle un cable para colgar las serpentinas de la feria aquel día y luego se acaba la feria y las serpentinas se quedan todo el año allí colgando. O como muchos cortan el cable y le dejan atado la cuerda o el alambre al árbol. Eso al final va a dañar al árbol porque el crecimiento en grosor lo va a constreñir, lo va a impedir, lo va a molestar. En cambio, si yo le clavo un clavo al árbol, le hago daño, evidentemente, pero no le hago tanto daño como atándole un cable. Es algo que intuitivamente todos pensamos que hace más daño el clavo. ¿Por qué? Porque si a mí me clavan un clavo me duele más que si me ponen una pulsera. Pero si a alguien se le ha hinchado el dedo con un anillo sabrá lo que es ponerle un cable a un tronco. Bueno, seguimos. Corteza, albura y duramen. Bueno, pues esto es lo mismo, solo que representado de otra manera. Hay árboles que el duramen, lo que se aprovecha del árbol, la madera del árbol es el duramen. Por ejemplo, ahí tenéis 4, que son el ébano, la teca, la caoba, el sapeli. Y hay árboles, hay más, por supuesto. He puesto 4, que supongo que todo el mundo más o menos ha oído, porque el ébano, todo el mundo ha oído hablar de la madera de ébano negra, casi negra. La teca, que es una madera muy utilizada actualmente en carpintería, que es una madera de un color marrón dorado. La caoba, que es rojiza, también un árbol, una madera muy apreciada. Y el sapeli, muchas de las puertas que hay en nuestras casas son de chapón, de chapa, de sapeli, ese color que también es oscuro. Pero hay árboles que no tienen duramen, es decir, que se mantienen sin... La parte interna del tronco se mantiene viva, no muere. Como por ejemplo el álamo, el aliso. Son maderas, normalmente son maderas más blandas, son maderas más blandas. Esto es algo que ocurre cuando se transforma el tejido interno del árbol, se transforma en duramen. Hay un fenómeno que se conoce como tilosis, que es el que los vasos, aquí están representados como en este dibujo, este de aquí, esta zona vacía sería el interior de un vaso circulatorio del xilema. Estas serían las paredes de las células que hay al lado, células parenquimáticas, esas células de relleno que decíamos. Pues bien, el contenido de la célula se sale de la célula y obstruye la luz del vaso. A eso se le llama tílide y al fenómeno se le llama tilosis, con lo cual le da más consistencia todavía a... Ahí hay, bueno, una serie de sustancias, claro, que pasan de aquí al interior de los vasos. Es un fenómeno que es muy frecuente y permite, microscópicamente, permite identificar. Es una de las cosas que sirven para identificar las distintas especies, porque cada uno tiene un mayor o menor proceso de tilosis. Esto lo digo como anecdotario botánico, bueno, o histológico. Esto es, bueno, pues representa el que la formación de la madera tiene alteraciones, no siempre es todo simétrico, concéntrico, sino que hay distintos factores que afectan a la formación de esos crecimientos. En concreto a esto se le llama leño de reacción. Fijaos que en el leño vertical tendríamos más o menos concéntrico el crecimiento. Tampoco es cierto. En un tronco influye que esté la orientación norte, la orientación sur. Aquí estamos el norte allí. La orientación norte, la orientación sur. Bueno, pues hay más crecimiento, un poquito de más crecimiento en el sur que en el norte. Pero donde se nota muy bien es en las ramas. Las ramas, al estar horizontales o casi horizontales, pues sufren el efecto de la gravedad. Con lo cual, los líquidos, las sustancias, tienden a concentrarse en la parte de abajo, igual aquí que aquí. Y uno de los líquidos, una de las sustancias, de las moléculas que se concentran en la parte de abajo son las hormonas de crecimiento. Pero esas hormonas tienen distintos efectos en las coníferas y en las frondosas.
En las frondosas, el crecimiento mayor se produce hacia arriba, es decir, que queda el centro del círculo queda hacia abajo, y en las coníferas es justo al revés. O sea que son distintos comportamientos, respuestas de las células a esas sustancias. Es muy frecuente que ocurra esto. Es algo parecido a lo que ocurre cuando hablamos del crecimiento de la raíz. ¿Por qué la raíz sabe que tiene que crecer hacia abajo? ¿Y por qué el tallo sabe que tiene que crecer hacia arriba? Más o menos. Pues por efecto de las hormonas, de la acumulación de hormonas que hacen que determinadas concentraciones de determinadas sustancias, de esas hormonas, las auxinas, por ejemplo, hacen que las células crezcan menos o crezcan más. De manera que si tenemos un tubo que por un lado se alarga mucho y por otro lado se alarga poco, ese tubo crecerá doblándose hacia abajo. Por el contrario, si por aquí crecen poco las células y por aquí crecen mucho, el tubo crecerá hacia arriba. Pues eso es la respuesta del tallo y de la raíz a las distintas concentraciones de hormonas, que muchas veces están provocadas esas distintas concentraciones simplemente por la gravedad, porque se depositan. Estas células responden creciendo mucho o esas células responden creciendo poco, dependiendo del tipo de célula, dependiendo de la especie, coníferas o frondosas, y también dependiendo de la posición. Bueno, ya hemos hablado de la histología, de las células. Vamos a dejar ya ese tema. Vamos a hablar ya de lo que queda. Cuando muere todos esos tejidos, queda una materia, queda una sustancia sólida. ¿Y esa sustancia de qué está hecha? La composición química es esta, aproximada, ¿no? La madera tiene, no se ve muy bien la parte de arriba, porque está en oscuro, pero ahí dice, aquí pone sustancias inorgánicas, muy pocas. La madera lo que tiene principalmente son sustancias orgánicas. Las sustancias orgánicas que tiene, las moléculas orgánicas que tiene la madera, pues son básicamente hidratos de carbono, carbohidratos, o mejor dicho, glúcidos, azúcares. Los carbohidratos, azúcares o hidratos de carbono, los glúcidos, pueden ser de dos tipos. Básicamente tenemos la celulosa, que es el componente mayoritario de la madera, y las hemicelulosas. La celulosa en todos los árboles tiene una proporción aproximadamente igual. Todos los árboles tienen el mismo porcentaje de celulosa. Quiero decir, todas las maderas. Aproximadamente un 45%. En cambio, la hemicelulosa, pues puede variar un poco. De tal forma que si la hemicelulosa tiene un porcentaje de alrededor del 35%, pues se habla de maderas duras. Si tiene un porcentaje de aproximadamente del 25%, se habla de maderas blandas. Tanto la celulosa como la hemicelulosa son polisacáridos, es decir, moléculas formadas por la unión de muchas moléculas más pequeñas, son polímeros de monosacáridos. La celulosa solamente tiene un monosacárido, la glucosa. La hemicelulosa, en cambio, es la unión de varios monosacáridos, es un poquito más complejo, es más abundante la celulosa. Hay otra sustancia muy importante en la madera, que es la lignina, que es la que le da la dureza, le aporta dureza a la madera. Es decir, que esa lignina se acumula en las paredes de esos vasos que han muerto. Si hay muchos vasos con mucha lignina, esa madera será más dura. Si hay menos, pues será menos dura. La lignina es una molécula un tanto extraña, no es un polisacárido, ni una proteína, es una cosa rara. Por supuesto, la fabrica la planta. Y se habla de maderas suaves, si hay un 25% de lignina, y maderas duras, yo diría ásperas, más que duras. El término dura es muy ambiguo en la carpintería, porque no alude a la dureza de rayas como es el material, sino a otro tipo de dureza. Y el 21% se consideran ásperas o duras. ¿Qué otras cosas hay en la madera? En la madera hay una serie de sustancias, aquí las tenemos en terpeno, una serie de sustancias, son los que forman la resina, los aceites, los látex, todas esas cosas, que en poca cantidad, y se le llaman, en conjunto se les suelen llamar extractivos. Se agrupan con el nombre de extractivo, un 2 a un 8%, dependiendo de la especie. Bueno, pues esta es la composición química de ese material. Ahí tenéis lo que sería una molécula de celulosa, un trocito muy chico de una molécula de celulosa. Esta es la glucosa, esto es fórmula, claro. Y esto es la celulosa. La celulosa tiene una característica importante, por eso la pongo. Y es que este enlace
esta forma de enlazarse las moléculas, es muy difícil de romper. De hecho, nosotros no podemos comer celulosa. Perdón, sí podemos comer, pero no la digerimos. ¿Por qué? Por culpa de este enlace. Ese enlace no lo pueden atacar nuestros enzimas digestivos. Los herbívoros lo atacan, pero gracias a que tienen un intestino grueso muy grande y hay un montón de bacterias que esas sí que pueden, algunas. Esa sería la molécula de celulosa. Esta sería la molécula de hemicelulosa, de una hemicelulosa, en la que están aquí estos monosacáridos. Cada uno de estos es un monosacárido unidos, un polisacárido, y esto sería la molécula de lignina, algo rarísimo, complejísima. Es un compuesto aromático. Los compuestos aromáticos se les llama a aquellos que tienen una cadena cíclica derivada del benceno. Fijaos que es una malla de moléculas unidas unas con otras, es decir, es un polímero. Un polímero es algo que está formado por la unión de muchas cosas, pero es muy compleja. Esto es lo que le confiere esa dureza a la madera, la existencia de lignina o no. ¿Qué vemos? Porque he estado hablando de caracteres y cosas microscópicas, incluso moleculares, ¿no? Bueno, ya a la vista, a la vista real, caracteres macroscópicos, es decir, que lo podemos ver en grande. El color, la fibra, la textura, el veteado, el grano. Esas son las principales características de la madera que se pueden observar de las distintas maderas. El color no hace falta que diga lo que es. La fibra se refiere a la apariencia, a la disposición de las células, en los distintos anillos, en los anillos que se van formando en el crecimiento. La textura se refiere al tamaño de los componentes y a la variación en tamaño. Si todos los componentes son iguales, todos los componentes, o sea, quiero decir que se refiere que la textura es consecuencia de que todos los componentes celulares sean homogéneos o sean muy distintos. A eso se refiere la textura. El veteado se refiere cuando se corta longitudinalmente, pues se ven las vetas de la madera. A eso se refiere el veteado. Y el grano es una característica que en realidad es muy ambigua. Hay maderas de grano fino, grano grueso, etcétera, pero el grano se refiere a la apariencia de la madera. Está poco definido a qué se refiere alguien. Hay alguien que se refiere al grano refiriéndose a un aspecto de la madera y a otro se refieren a otra cosa. No está muy definido. Estos serían caracteres macroscópicos. Pero luego hay que hablar de las propiedades mecánicas de la madera. Las propiedades mecánicas pues son estas 5 que he puesto aquí, básicamente. Son la resistencia, el módulo de elasticidad, durabilidad, densidad y dureza. La resistencia puede ser a varias cosas. Resistencia a la flexión, doblarlo. La resistencia a la compresión, el ejercer una fuerza sobre la madera. La tracción, al revés, tirar de ella. Y la resistencia al corte, la facilidad para cortarla. Normalmente todas las maderas tienen facilidad de corte. Ya hemos dicho que es un material fácilmente manipulable. Pero unas son más duras que otras. Luego os citaré una que no hay quien la corte. No hay quien le meta el serrucho, porque se astilla. Vosotros pensad en lo difícil que es cortar una caña. Una caña. Es mucho más difícil cortar una caña que cortar un tronco. Bueno, pues hay árboles, hay madera. La caña no es madera, pero la pongo como ejemplo de dificultad de corte. Hay maderas que tienen una dificultad de corte parecida a la de la caña. El módulo de elasticidad, bueno, pues eso se refiere, es un poco lo distinto a la compresión. Lo miden, se mide de una manera muy curiosa. Ponen un tronco horizontal, lo ponen horizontal, aquí ponen un martillo y aquí ponen un micrófono conectado a una pantalla. Le dan un golpe y la vibración se transmite a esa pantalla y de ahí deducen el módulo de elasticidad de la madera. Sirve para sus propiedades constructivas, la facilidad de uso y la tolerancia que va a tener a los esfuerzos que va a sufrir la madera. La durabilidad se refiere a la resistencia a la pudrición. Hay maderas que no se pudren o se pudren muy difícilmente y otras que se pudren muy fácilmente. Eso siempre es debido a las sustancias que impregnan la madera, a los taninos fundamentalmente. La densidad, pues, es una magnitud física, es la relación entre el peso, la masa y el volumen.
Si queréis hablamos de peso específico, que es lo mismo, peso y volumen, pero es debida a la relación que hay entre la cantidad de células y el volumen que tienen esas células. Porque cuando mueren esas células, el volumen se reduce, pero todo el componente celulósico, lignina, todo eso que queda afuera, pues le da más densidad. Y la dureza. La dureza también es una magnitud que en las maderas, algunos en vez de dureza dicen fortaleza, porque todos sabemos que la magnitud física, dureza, es la capacidad o resistencia a que se raye algo. Esto no es lo que representa esa dureza. Esa dureza se refiere más bien está muy directamente relacionada con la pesadez. Una madera pesada es una madera dura. Está más en relación con eso que con la capacidad de rayarse, porque realmente la dureza de todas las maderas es muy parecida. Es decir, la resistencia a la raya, que es la magnitud física de dureza. Aquí se refiere más bien a esa pesadez. Esto sería una representación, un dibujo de cómo se puede cortar un tronco. ¿Por qué? Pues porque todas esas propiedades que he dicho antes dependen del corte. Dependen de cómo se corte la madera. No es lo mismo un corte transversal, como este que vemos aquí. Esto sería un corte transversal, que sería esto. Sería dar un corte y sacamos una rodaja. Esto es como el salchichón, igual. Pues es un corte transversal y este tronco estaría cortado, como ha pillado este no ha cogido el centro del duramen, es decir, lo que sería la zona medular, esto sería un corte tangencial. Si el corte incluye el centro, como sería en este caso se incluye el centro, pues sería un corte radial. Dependiendo del corte que demos, vamos a tener distintos comportamientos de esa tabla, de ese elemento. Bueno, las tablas, cuando se cortan, mejor dicho, se pueden usar para tres cosas. Si las cortamos, un corte radial o un corte tangencial, lo mismo da, vamos a formar paneles, vamos a formar cuerpos con tablas, uniéndolas, para la construcción de lo que sea. Si lo que utilizamos son los residuos, las virutas y el serrín, o incluso trituramos la madera, entonces lo que obtenemos es un aglomerado. Y con esos aglomerados se fabrican paneles, etcétera. Y si lo que hacemos es un corte rotatorio, pues obtenemos un contrachapado. Esas son las tres formas de utilizar la madera, básicamente, que vamos a tener. ¿Qué árboles se utilizan? Bueno, pues se pueden utilizar cientos de árboles distintos, pero en la zona, en el continente eurasiático, o en la región eurasiática, de las frondosas, los 4 árboles más utilizados para hacer madera son estos que hay aquí: el roble, el haya, el olmo y el castaño. Entre las frondosas. Y entre las coníferas, las distintas especies de pinos y los abetos. Esos son los árboles que se utilizan más para obtener madera en la región eurasiática, que es Europa, norte de Asia y Norteamérica. Después, estos son las maderas normales que nosotros conocemos como maderas. Pero luego los carpinteros hablan de maderas exóticas. Las maderas exóticas, a estas sí a las anteriores no les he puesto el nombre científico porque son muy conocidas por todos nosotros, pero aquí sí me he entretenido en ponerle el nombre científico. Las maderas exóticas de África, pues son el iroco. El iroco es una madera oscura, se llama Milicia excelsa, es el nombre científico, pertenece a la familia de las moráceas, pero el iroco tiene un problema, el iroco causa alergias. Ha habido casos de muerte por contacto con la madera de iroco. O sea, lo digo por si alguien tiene muebles de iroco, que lo sepa, que puede causar fenómenos de alergia. El sapeli, un nombre un poco raro, Entadrophragma cylindricum, es una meliácea. Es de la misma familia que este tronquito que tengo aquí, el melio. El melio es un árbol muy común por nuestras calles. Tiene unas bolitas en invierno. Es un árbol, además, que fija mucho CO2 de la atmósfera. Es de la misma familia que el sapeli. Tiene un color parecido, en cierto modo. El bengué, Miletia laurenti, es de una leguminosa. Me hace falta agua ya. Fabáceas y leguminosas es lo mismo. Legumbre. El ocume, que es una familia un poco rara. Gracias, Esteban. Mucho hablar ya, ¿no? Ahora voy.
ahora empezamos. El ocume es una madera, pues esta es una de esas maderas que yo decía que son muy difíciles de trabajar. El serrucho, o la sierra, tienen que emplear herramientas eléctricas, no de mano, se astilla. Entonces la utilizan estrictamente para contrachapado, para hacer chapas. Son todas maderas africanas. El ébano africano, que es un diospiros, hay varias especies, pero... Y además ahora veréis que hay otro ébano, que no es el africano, que es el de Ceilán. Hay varias especies de ébano, que es de la familia Ebenácea. El ébano, pues también es una madera muy conocida, porque es esa madera negra, esa madera casi negra, ¿no? Marrón oscuro, muy dura. Es tan dura y tan pesada y tan densa que no flota. Se hunde en el agua. Es decir, que no se os ocurra hacer un barco de ébano, porque no os va a flotar. Otras maderas exóticas serían, en Asia, por ejemplo, la teca. La teca, Tectona grandis, verbenácea. La teca es una madera ahora muy apreciada. Se ha explotado mal y hay problemas con la conservación de los bosques de teca en Asia. El ébano de Ceilán, de unas características parecidas al ébano africano, otro diospiro, es del mismo género, es muy parecida, pero son distintas especies. Y en América, pues, tenemos la caoba, que es una meliácea, otra prima del melio, ese que tenemos por aquí plantado. Y el palisandro. El palisandro no he puesto nada porque se le llama palisandro a muchas cosas. Normalmente se le suele llamar palisandro a la jacaranda, pero hay varias especies más a las que se le llama palisandro. Palo santo también se le llama, etcétera. Bueno, pues estos serían las maderas sobre las que pesa el grueso de la actividad maderera mundial. Lo que yo pretendo deciros, supongo que yo no soy el único, es que hay miles de especies de árboles con posibilidad de utilizarse como fuente de madera, de este material. Aquí en España, fijaos, durante el siglo XX se han explotado madereramente. Cuando yo digo explotación, estoy hablando de grandes cantidades, porque, claro, cualquier carpintero ha podido utilizar madera de haya o madera de roble o de lo que sea, pero en pequeñas cantidades. Básicamente, los 4 árboles que se han empleado para maderar han sido estos: el pino resinero, el pino de Monterrey o de California, los chopos, los álamos y los eucaliptus. Bueno, el eucaliptus es una madera exótica realmente, de Australia. Lo que pasa es que las plantaciones ya se han extendido por todo el mundo y ya pues no se considera una madera exótica. Pues bien, estos 4 árboles se han empleado para triturarlos, básicamente, para obtener pasta de papel o para viruta, para fabricar aglomerados. Pero estos son los 4. Pero hay muchos más. Podríamos citar hasta 30 y tantos o 40 especies distintas de árboles en España que se han utilizado tradicionalmente. El almés, por ejemplo, para fabricar herramientas agrícolas, las varas de almencino, bueno, el roble para las vigas de roble. El roble aguanta muy bien la flexión, pero es malo para la compresión, o sea que los postes de roble no son buenos, tiene poca resistencia a la compresión, sin embargo tiene mucha resistencia a la flexión. Es decir, que estudiar las características de las maderas nos permite aprovecharlas bien y nos permite diversificar el uso. Voy a hablar ahora un poquito, ya vamos terminando, voy a hablar un poquito sobre la explotación. Diversificar el uso permite no cargar las tintas sobre la extinción de algunas especies. Hay especies, como he dicho, la teca, la caoba también tiene problemas, hay algunas especies que están en lista roja. ¿Por qué? Pues porque se ha hecho una extracción de madera incontrolada. Hay una organización internacional por ahí que se llama la Organización Internacional de las Maderas Tropicales o algo así. Y dice que solamente el 0,1, dicen ellos, 0,1% de los bosques se han explotado racionalmente. Es decir, que la extracción de madera se ha hecho en general mal, incontrolada. Esto que representa aquí sería una técnica, esta es una técnica de explotación de un bosque. Pues consiste en que en un bosque se talan todos los árboles de una zona y se dejan crecer. Cuando esto ya está un poquito crecido, se tala otra zona.
y así van siguiendo, para no esquilmar totalmente el bosque. Hay otra técnica que es más bonita, que es se le llama la del árbol sembrador, y consiste en que a partir de una zona de bosque se talan todos los árboles, pero se dejan ejemplares dispersos, más o menos repartidos homogéneamente, para que las semillas de esos árboles vayan reproduciendo el bosque. Cuando el bosque ha llegado a un tamaño adecuado, pues entonces ya se pueden talar incluso esos árboles semilleros o sembradores para volver a regenerarlos. Son dos de las técnicas más utilizadas para la conservación, pero lo habitual es que los árboles muy importantes económicamente estén dispersos por el bosque. Y estoy hablando de la selva tropical, por ejemplo, ¿eh? Los árboles están en medio del bosque, no están formando cultivos, están dispersos. Entonces, el daño que se hace cuando se entra a la búsqueda de esos árboles es inmenso. No solo por cortar el árbol, que muchas veces es casi lo de menos. Es porque para entrar ahí tienen que entrar con maquinaria, tienen que romper el bosque, tienen que hacer pistas. Esas pistas permiten entrar a la maquinaria y cuando el árbol cae, hace otro destrozo mayor, porque suelen ser árboles muy grandes. Los que son más maderables, claro, tienen mucho volumen de madera. Y esas pistas parece como si hubieran infectado al bosque ecuatorial, a la selva ecuatorial. Por ahí entran colonos. Y el colono ya es como la hormiguita que va destrozándolo todo. Pues es un problema, pero que se puede solucionar. No es insolucionable. Aquí tengo 10 puntos que son los 10 principios básicos para la gestión forestal responsable. Estos 10 puntos pertenecen o los elaboró una organización internacional no gubernamental que se llama el Forest Stewardship Council. En inglés, las siglas serían FSC. Esta organización es una organización que nació de la agrupación de varias empresas privadas dedicadas al trabajo maderero, porque estaban preocupadas por la conservación, el mantenimiento de los bosques. El Forest Stewardship Council solamente es una organización asesora. Lo que hacen es, tienen sus 10 principios y a estos 10 principios, a cada uno de esos 10 principios, tienen asociados 8 o 10 criterios, en total unos 56 criterios, que son los que exigen cumplir a una empresa que trabaje con la madera, extracción de madera, exigen cumplirlo para darle un certificado de buen uso de la explotación. Lo que ellos hacen es acreditar a otras empresas que son las que se dedican por todo el mundo. Ellos no son directamente los que hacen la inspección, sino que acreditan a otras empresas y esas otras empresas pues están en todo el mundo, están acreditadas y hacen esa inspección y le conceden ese certificado. ¿Y esto para qué? Pues para intentar que la extracción de maderas cumpla las leyes, para que se mantenga el bienestar social y económico de los trabajadores de esa empresa, para que se identifiquen y respalden los derechos de los pueblos indígenas y la propiedad y el uso de su tierra, para mantener el bienestar social y económico de las comunidades locales, no solo indígenas, sino de la comunidad local, para mejorar los beneficios sociales y ambientales del propio bosque, para restaurar el ecosistema o mantenerlo, la biodiversidad. Exigen que tengan un plan de gestión, implementado quiere decir organizado, demostrar que se están haciendo las cosas bien y mantener o mejorar los atributos que definen ese bosque que se está explotando. Y, por supuesto, planificarlo y gestionarlo todo de acuerdo a los criterios, a los principios y a los criterios de FSC. La FSC está en auge, aunque pueda parecer que esto condiciona a las empresas para obtener beneficios económicos, es al contrario. La empresa que se acoge a obtener la certificación FSC, lo habréis visto ya muchas veces, en algunos, si os fijáis, cuando veáis algún folleto de propaganda de algún supermercado, de alguna gran superficie o de algún centro de bricolaje, veréis que muchas de las maderas ponen un circulito que pone certificado FSC. Esto le da a la empresa que hace esa certificación, le da algo así como un marchamo, una impronta de calidad
y de reconocimiento. Es algo así como el certificado AENOR ese que hay en las empresas de calidad, certificado de calidad. Pues la FSC es un certificado de calidad, pero sobre todo un certificado de calidad medioambiental. Y verdaderamente, si esto se extiende y todas las empresas, y aumenta el porcentaje de empresas que trabajan con estos criterios, pues la verdad es que el uso de la madera, si se diversifica acudiendo a muchas especies distintas, no concentrándose en unas pocas especies. Los monocultivos ya sabemos que siempre traen problemas. Y si esa extracción, esa utilización de los bosques se hace con criterios medioambientales, pues podemos compatibilizar perfectamente, armonizar lo que es el uso de un material tan antiguo como la madera y las aplicaciones en nuestra vida moderna. Porque yo creo que la madera es un material mucho más cálido, mucho más acogedor. No en vano nuestros antepasados vivían en los árboles, ¿no? Nuestros antepasados primates. Entonces teníamos el contacto con la madera y parece ser que eso ha podido quedar de alguna manera. Esa sensación, pues todavía la tenemos. El contacto con la madera nos resulta mucho más agradable que el contacto con el metal o con el hormigón. Bueno, ¿qué es esto? Voy a ir terminando ya. La siloteca. La siloteca es, la palabra silum viene del latín leño, madera, y teca significa contenedor, caja. Siloteca, lo mismo que biblioteca, es un sitio donde se almacenan libros, ordenados, claro, a veces no tanto. La siloteca es un contenedor, un recipiente donde se almacenan y clasifican distintos tipos de madera. Las silotecas sirven para investigar y también para, digamos que, divulgar las propiedades de la madera. Aquí tenemos lo que sería una siloteca. Esta creo que está en Perú. En Perú, en el Perú. No sé dónde exactamente. Fijaos, cantidad de muestras. Esta es en Brasil, en otro sitio de Brasil. Está en Colombia. Está en un instituto de San Sebastián, ya nos estamos acercando. En el Instituto EASO de San Sebastián. En España nada más que hay 4, ¿no? O 3 o 4 silotecas. No sé si hay alguna más. Conocidas, claro. Esta, curiosamente, es de un señor que se llama Imanol. Es privada. Un señor que se ha dedicado, en vez de coleccionar chapas de botellas de cerveza, pues ha coleccionado esto. Esto es mucho más útil que coleccionar chapitas, desde luego. Fijaos la cantidad, es una colección privada. Pero hay otra colección privada en España, que es de... No, esta es del Jardín Botánico de Lisboa. Hombre, esto del Jardín Botánico, a mí me gustaría que en el Jardín Botánico de aquí de Málaga hubiera una colección de este tipo. Son muy vistosas, las maderas. Manuel Soler es otro señor que tiene una siloteca particular, tiene 2.000 o... Más de 3.000. Esteban la conoce porque la ha visitado. Vale. Esto es un señor privado también, quiero decir que no es una organización pública, es un señor privado, es una perogrullada, ¿no? Esto es un... Señor público sería de mala interpretación. Esto es un laboratorio en Parma, en Italia, creo que es. Y esta es aquí, en nuestro Instituto La Rosaleda, ahí al lado. Es más modesta todavía, pero también, estos son muestras. Hay también cortes de tronco, como algunos de estos, con su etiquetado, puesto en vitrinas. ¿Dónde voy? Tenemos, bueno, también cortes, algunas rodajas, cortes, los estamos almacenando en el poco sitio del que disponemos. Y la colección, bueno, pues para nosotros es una herramienta didáctica. ¿Por qué? Porque ahí en el Instituto de la Rosaleda tenemos un ciclo de enseñanza, de formación profesional, que es de carpintería, de madera y mueble. Entonces, bueno, pues tener una colección de distintos tipos de madera para enseñarle a los que van a trabajar con ellos, pues es didáctico, ¿no? Evidentemente. Pero ya digo que una siloteca tiene también carácter divulgativo y yo creo que un carácter de desarrollo, porque la investigación sobre la madera nos puede llevar a encontrar maderas aplicables en usos hasta ahora insospechados. Antes os puse el caso ese de las bicicletas. Sé que se fabrican monturas de gafas de madera, se fabrican cosas que nos pueden parecer, incluso he oído, cosa que yo no sé exactamente, que se utilizan las propiedades piezoeléctricas de la madera, cosa que entra en contradicción con la idea que tenemos de la madera, que es aislante, que eso no tiene nada que ver. Pues también
se han encontrado algunas propiedades relacionadas con la electricidad. Estos son los dos últimos troncos que voy a poner en la fotografía, que son los que me ayudaron o los que yo les ayudé a ellos a ir formando la siloteca. Lo he puesto porque no solo soy yo el autor de esa colección, son ellos. Bueno, pues yo creo que ya he dicho bastante y os doy las gracias por haberme escuchado. Si queréis ahora preguntarme alguna cosita, pues si puedo la contesto, si no, como estos dos saben mucho, que contesten ellos. Es el Castaño Santo, ¿no? Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta, dime. ¿Las resinas pueden ser todas comestibles? Porque creo que el propóleo se fabricaba con una resina, ¿no? No, el propóleo es de... Esteban te dice exactamente la composición de abejas, ahí intervienen las abejas. Sí, pero creo que se le ponía resina también. No, vamos a ver. El propóleo es uno de los productos que sacamos de las colmenas. Sí. El propóleo es una resina que ellas las cogen las abejas de resinas de árboles o de otros productos. Puede incluso, se ve en algunas colmenas que han cogido pintura, una lata de pintura de un basurero, la abeja, tú ves la colmena verde, azul, o sea que las abejas cogen de diferentes, y la base principal del propóleo son resinas de árboles, pero no solo de árboles, o sea, pueden coger de otros tipos de sudaciones. Ah, no, como decían que algo no era comestible, no sé qué es lo que era el árbol, yo digo, sí. Yo me acordaba que decían que la resina la habían hecho las abejas. Sí, habían hecho propóleo con resina, digo. Las resinas no suelen ser comestibles ninguna. Le voy a comentar que hay resinas que son totalmente tóxicas, que son venenosas. Eso es lo que voy a decir. Normalmente las resinas son muy ricas en unos compuestos que se llaman fenoles. Y los fenoles, para que te hagas una idea, son los componentes que utilizaron los nazis para matar con inyecciones letales a los prisioneros de los campos de concentración. Así que hazte una idea de lo comestible que pueden ser la mayoría de las resinas. La resina esa que habla Esteban ya está modificada. La abeja la ha transformado en su elaboración. Se llama resina, pero no es resina realmente. Mucho, por ejemplo, los cístulas, las jaras, o sea, que no solo cogen, la abeja usa mucho propóleo de las jaras y de otras plantas nuestras, de otras... ¿Otra pregunta? ¿El color negro oscuro del ébano? El color negro del ébano, supongo que es por los taninos, por los taninos. Pero no sé exactamente cuál es la sustancia exacta que provoca la oscuridad tan grande pero debe ser los taninos. Curioso del ébano es que ebanistería, la palabra ebanistería Viene de ébano. De trabajar el ébano. Lo que pasa es que el ébano se ha usado tanto en los europeos, sobre todo los alemanes, ahora que estamos muy amigos de los alemanes se cargaron casi todo, porque lo han usado mucho en sus muebles del siglo XVII. Ebanistería es carpintería, pero con acabado fino. Es más o menos lo que significa ebanistería. Es lo mismo que carpintería, pero con el acabado muy fino. Y el ébano pues da un acabado muy fino, porque es una madera con mucha lignina, muy pesada, muy dura. Y entonces la lignina, fijaos que os puse ahí en la composición, las que tenían un componente, una proporción alta de lignina eran maderas suaves. El ébano es no solo apreciado por su color, también por la suavidad del acabado. Perdona, ¿por qué has dicho que la madera está muerta? Mira, no puede ser. O sea, bueno, sí, perdón, puede ser, pero ¿cómo es posible? Vamos a ver, por principio tiene... ¿Tu córnea está viva? No, tu córnea está muerta. Si estuviera viva, verías turbio. Las células, en los seres vivos, tanto en los vegetales como en los animales, muchas de las células, para cumplir su función, tienen que morir. Sí, así. Si son funciones de sujetar, funciones de transportar, funciones de dejar pasar algo, un líquido o la luz, por ejemplo, como en el caso de la córnea. Si la córnea estuviera viva, las células tienen algo dentro, no te permitirían ver claro. La córnea tiene que estar muerta para que sea transparente. En este caso, el árbol, al estar vivo, estaría impregnado, tendría una densidad, tiene un peso mayor que sería negativo para la estabilidad de ese corpachón que tienen algunos árboles. Al estar muerto, rígido, le da mucho más soporte. Pero vamos a ver, entiendo que me dices que está muerto,
cierta parte, por ejemplo el duramen, Claro, a partir del cambio la albura no está muerta. No, la albura está viva, vale, claro. Vale. Hombre, la madera, verás, cuando yo hablo de madera, ya estoy hablando de material muerto. Esto ya no está vivo. En el momento que ya refería al árbol. En el árbol siempre hay una parte viva. La parte externa está viva siempre. Entonces, ¿por qué conserva, claro, supongo que por movimiento a nivel físico más que químico, pero el tema de higroscopicidad, todo eso, cualidades físicas que tienen un árbol, ¿por qué las conservan aun siendo madera y no árbol? Pues por el material que tiene y también por la disposición. Las diferentes capacidades de un árbol para soportar unas presiones u otras depende también de la orientación de la fibra. Porque hay fibras que son verticales, fibras sesgadas y fibras que son reviradas. Cada una de las disposiciones de esas células en el crecimiento pues va a dar unas propiedades mecánicas distintas. Elasticidad, etcétera. Porque no todas, es que ahí yo no he hablado de eso, pero las células, unas crecen todas verticales en el mismo eje del tronco, del tallo, pero otras crecen con un poco de inclinación y otras incluso casi formando una hélice helicoidalmente. Eso no es lo mismo la disposición de las células, que luego repercute en la disposición de las vetas, de las fibras, ¿eh? No es lo mismo en un caso que en otro para soportar tracción, compresión, etcétera, y sobre todo también los componentes que tiene de la dureza, la lignina sobre todo, que bueno, pues la hacen tener distintas propiedades, más flexible, menos flexible, etcétera. ¿Por qué no se utiliza la madera de encina para carpintería y sí para hacer fuego? Es muy difícil trabajarla. ¿Es dura por la disposición de las fibras? ¿Tú sabes lo que se ha utilizado tradicionalmente la madera de encina? Para los cepillos, para cepillar maderas, la garlopa, o la grande, o el cepillo de carpintería que tiene una cuchilla, pues la madera que ahora se utilizan también metálicos, ¿no? Pero la madera tradicional que se ha utilizado es la de encina, porque es la que mejor aguanta la fricción con otras maderas, es más dura que las demás maderas. Entonces trabajar con eso es complicado. Es difícil trabajarla. Es difícil trabajarla. Que te lo digan los señores de carpintería. Yo no. El crecimiento es muy lento, ¿no? El crecimiento de la encina es lento relativamente. Es lento al principio. Mira, los árboles crecen, durante los primeros años de su vida, crecen muy, muy lentamente. Pero a partir de los 4 o 5 años ya se les ha desarrollado todo el sistema radical y entonces absorben mucho más savia, mucho más nutrientes, y el desarrollo suele ser más rápido. La encina no es un árbol de desarrollo rápido, pero no tan lento como se cree, ¿eh? No tan lento como se cree. La dureza no está relacionada con la rapidez de crecimiento, porque mira, el eucalipto, que tenemos, no sé si tenemos aquí alguna muestra, el eucalipto es un árbol que tiene una madera relativamente dura y tiene un crecimiento rapidísimo. La dureza es debida a la relación que hay entre el tamaño de la célula y el volumen. Como el volumen luego se queda, se pierde, la madera que tiene unas fibras, vasos conductores, por ejemplo, largos, con muchas paredes, pues queda mucha sustancia y le da mucha dureza. En cambio, si una célula tiene poca pared en relación con el volumen, pues esa madera será más blanda, ¿no? Entonces, eso es lo que influye en la dureza de la madera. Y la lignina, por supuesto, y el contenido de lignina. No es la rapidez de crecimiento. Los árboles que tienen una madera más desechable, que no es madera prácticamente, son el ombú, la Phytolacca dioica, que eso es corcho, no, ni corcho siquiera, es más blando que el corcho. Eso es una esponja, exactamente. Y otro que también tiene una madera así muy poco consistente es la papaya, la carica papaya. Como esos árboles crecen rápidamente, pues se asocia y dice, bueno, pues si crece rápido, el chopo también es un árbol con una madera blanda, y tiene crecimiento rápido y se asocia a eso, ¿no? Pero no es eso lo que identifica la dureza de la madera, la rapidez, o sea, lo que corresponde, sino que son los componentes, la proporción entre los componentes de celulosa, lignina, hemicelulosa y el volumen celular. Si no hay mucho volumen celular y hay mucha pared celular, esa madera será más dura. Bueno. Muchas gracias. Enhorabuena. Hombre, muy bonito. Bienvenido a la orden del rodillo. Gracias. El rodillo antigravitatorio que entregamos a todos los conferenciantes. Un rodillo antigravitatorio, exactamente. La cámara, que tú sabes. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes también. Les esperamos en la próxima conferencia y gracias también. Gracias, Sebastián.